Buenas tardes, hoy vamos a trabajar el circuito en paralelo. Dos elementos eléctricos se encuentran en paralelo cuando sus terminales de inicio se encuentran conectadas entre sí, al igual que sus terminales de final. En este caso podemos ver que la resistencia 1 y la resistencia 2 se encuentran en paralelo porque tienen inicio e inicio juntas, final y final juntas, lo mismo que la resistencia 4 con la resistencia 5, inicio con inicio, final con final, y el resultado de las resistencias R67 y R89 también estarían conectadas en paralelo. En este sentido, un circuito paralelo permite conocer la resistencia en paralelo a través de algo muy sencillo, y es que la resistencia en paralelo se obtiene multiplicando ambas resistencias dividiéndolas por la suma de ambas resistencias. En otras palabras, la resistencia en paralelo se obtiene a través de la división del producto de las dos resistencias sobre su suma. Teniendo en cuenta esto, vemos que R67 R89 son dos grupos de resistencias en serie que como decía anteriormente, van a formar un paralelo. Entonces, para poder obtener la resistencia 6,7 debo sumar ambas resistencias, y para obtener la resistencia 8,9 debo sumar ambas resistencias. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que R1 y R2 forman un paralelo, R4 y R5 forman un paralelo, y R67 y R89 forman el paralelo 3. Vamos entonces a encontrar las resistencias en paralelo. Para ello encontramos la resistencia en paralelo 1, que es teniendo la resistencia 1 y la resistencia 2, entonces es el producto sobre la suma. R1 es 1000 por 1000 sobre 1000 más 1000. Aquí nos da la siguiente operación, 1000 por 1000 sobre 1000 más 1000, y eso nos da 500 ohmios. Asimismo vamos a encontrar la resistencia RP2. RP2 tenemos 1000 y 1000, 1000 por 1000 dividido 1000 más 1000, y también nos da 500 ohmios. Por último, hallamos la resistencia en serie R67 y R89 para encontrar su paralelo. Vemos que R67 es 1000 más 1000, que nos da 2000, y entonces tenemos lo siguiente, tenemos 5000, tenemos 4000, perdón, y 1000, que nos da 5000, y tenemos por este lado simplemente 1000 y 200, que nos da 1200 en este caso. Al hacer la resistencia en paralelo tenemos 5000 por 1200 sobre 5000 más 1200. Esto nos da 967.74. Con esto tenemos que la suma de los paralelos P1 más la resistencia 3 más P2 más la resistencia 10 nos da esta rama. ¿Qué es una rama? Es todas las resistencias ubicadas en una línea vertical. Asimismo, si sumamos el paralelo 3 con la resistencia 11 y la resistencia 12, tenemos otra rama que sería la rama 2. Como ambas ramas se encuentran conectadas en la misma inicio y el mismo final, tendríamos el paralelo 4. Entonces, para esto vamos a encontrar la rama 1. La rama 1 simplemente es el resultado de este paralelo más la resistencia 3, el resultado de este paralelo, más la resistencia 10. Tenemos 500 más 1000 más 500 más 1000, y eso nos da 3000 ohmios. Y a continuación encontraremos la rama 2, también el paralelo 3 más la resistencia 11 más la resistencia 12, en este caso 967.74 más 1000 y más 1000, y esto nos da 2967.74. Ya teniendo las dos ramas, simplemente tenemos que encontrar el paralelo de ambas, que va a ser nuestra resistencia paralelo 4 o nuestra resistencia equivalente en este circuito. Simplemente es el producto de la rama 1 por la rama 2 dividido la suma de ambas ramas, rama 1 y rama 2. Y esto nos dice lo siguiente, que tenemos la rama 1 que vale 3000
por la rama 2 que vale 2967.74 y la dividimos entre 3000 más 2967.74 y eso nos da 1491.89 ohmios. Esta resistencia P4 es la resistencia equivalente de todo el circuito, es decir que es la resistencia que podemos reducir todo este circuito simplemente una resistencia de 1491.89 ohmios. Como esta es la resistencia de todo el circuito, ya podemos encontrar la corriente generada en el circuito. La corriente generada en el circuito simplemente es la división o la expresión, ¿cierto?, que nos da a través del voltaje sobre la resistencia total. Es decir, el voltaje en esta fuente, que en este caso nos dice que es 1 voltio, dividido la resistencia total que hemos hallado que es 1491.89 ohmios. De esta manera tenemos que la corriente es voltaje sobre resistencia por ley de Ohm. Tenemos 1 voltio dividido 1491.89 ohmios, que es la resistencia en paralelo o resistencia equivalente que hemos encontrado. Y al hacer esto nos dice que la corriente es 6.7 por 10 a la menos 4 amperios. Por último, para encontrar la potencia simplemente necesitamos multiplicar el voltaje generado por la fuente, que en este caso es 1 voltio, por la corriente encontrada, que es 6.7 por 10 a la menos 4 amperios. Al hacer esta operación tenemos que la potencia, la cual se mide en vatios, es 6.7 por 10 a la menos 4 vatios. Muchas gracias por ver el video.